Buenas noches, profesora. Me vengo a presentar. Soy el alumno Benjamín Campos y junto con nuestros compañeros Nicolás Luna, Matías Quevedo y Miguel Rivera, somos de la carrera de Ingeniería en Maquinaria Pesada, como son mis compañeros, y yo en Vehículos Automotriz. En este presente informe, profesora, le venimos a presentar sobre el análisis de eficiencia volumétrica y potencia en una bomba hidráulica, el cual vendría siendo por nuestra definición del proyecto. Es que este proyecto tiene como una finalidad demostrar la aplicación de las derivadas en el análisis del funcionamiento en una bomba hidráulica, en el cual se pretende utilizar una herramienta matemática para estudiar la potencia máxima entregada por el eje de la bomba en función de su caudal y cómo estos cambios permiten optimizar el rendimiento y mantenimiento de dichos equipos. ¿Y cuáles fueron nuestros temas de investigaciones? Tema de investigación, nuestra noción de matemática y problemas a abordar. Aquí a continuación tiene lo que sería el tema de investigación, en el cual se analizará el comportamiento de la bomba hidráulica mediante el uso de derivadas, graficando su potencia máxima y eficiencia volumétrica producida en su punto máximo de trabajo. También veremos lo que son las nociones matemáticas utilizadas en este proyecto, el cual sería, con el primer punto sería como una derivada de función reales. Segundo punto vendrían siendo las interpretaciones de la derivada como tasa de cambio instantáneo. También vendríamos viendo lo que serían funciones relacionadas con potencia y caudal. También la problemática que vamos a abordar es encontrar su punto ideal de eficiencia en función de la potencia y el caudal entregado. También optimizar el uso correcto de la bomba para evitar su desgaste prematuro. También tenemos que ver el impacto de la variación del caudal en el rendimiento del sistema en la bomba. Como nuestros objetivos serían definir punto máximo de eficiencia volumétrica y rendimiento operativo de la bomba hidráulica mediante la utilización de cálculos matemáticos. También obtener el comportamiento gráfico de la potencia del eje en función del volumen entregado. Y una de sus preguntas, como la pregunta principal, sería ¿cómo influyen las derivadas en el análisis de la variación de eficiencia volumétrica y potencia del eje de la bomba? También tenemos de qué manera se puede encontrar el punto de potencia máximo de la bomba, el cual sería un rendimiento óptimo en cual la bomba debería estar trabajando. También en los puntos críticos de la curva de potencia del eje de la bomba hidráulica. Los temas iniciales involucrados, nosotros tenemos que explorar punto mínimo y máximo de la eficiencia volumétrica con las derivadas. Análisis gráfico del comportamiento de la curvatura según las variaciones que genera la bomba durante su funcionamiento. Cronogramas del proyecto. Bueno, aquí están las tareas que nosotros hicimos, los productos, los resultados que obtuvimos, plazo, el responsable o quién lo harán, insumos que nosotros necesitamos para el proyecto, las tareas que cada uno hicimos. Desarme y mediciones de bomba hidráulica. ¿Qué resultados tuvimos? Obtuvimos el resultado matemático que se utilizará para el cálculo de la eficiencia volumétrica. ¿Quién hizo la segunda tarea? Matías Quevedo. Él hizo una medición a través de la plataforma online, simulaciones y realización de la función de la derivada. El resultado que nosotros obtuvimos se obtendrá en la simulación de la curva a través de la derivada de la aplicación online. ¿Qué tarea fue la que hizo Benjamín Campos? Él investigó sobre la bomba hidráulica, de pistones axiales, informe de la ficha técnica y especificaciones. ¿Qué producto o resultado tuvimos? Se obtendrá información esencial para poder desarrollar trabajos y realizar trazos de forma comparativa según ficha técnica de fabricación de la bomba. La última tarea. Confección de documentos digitales, recopilación de imágenes, adjunto de información en PPT. Producto y resultado, se obtendrá confección del trabajo a través de plataformas digitales, adjuntar datos de recopilación por todos los participantes. Esto fue el 10/7/25. La utilización de herramientas tecnológicas que nosotros ocupamos para este proyecto fueron GeoGebra, navegador web, nosotros también fuimos a Bosch, una capacitación de las bombas hidráulicas, fuimos a ver los equipos físicos a los bancos, fuimos a ver las pruebas que ellos hacían, como para entender más sobre todo eso. Nosotros también utilizamos el software Bosch para modelar y utilizar las gráficas. Análisis de la idea y preguntas integradas del tema. Este análisis tiene como objetivo observar el comportamiento de fluido hidráulico dentro de una bomba,
dándole a entender que entre más potencia no siempre significa más cantidad entregada por la bomba, ya que existe pérdida interna a medida que seguimos aumentando esta potencia. ¿Cómo fluyen las derivadas? Gracias a las funciones aplicadas podemos modelar la potencia entregada por el eje de la bomba usando funciones cuadráticas polinómicas de segundo grado y veremos gráficos del cambio de la potencia con respecto al caudal usando su primera derivada. ¿Cómo encontrar el punto máximo de la eficiencia? La derivada también nos dará información de cuando nuestra bomba se encuentra en su punto máximo de eficiencia volumétrica cuando la derivada pase por nuestro punto cero. ¿Cuáles serán sus puntos críticos de potencia? La primera derivada nos dará información respecto a la potencia va subiendo o bajando el caudal. Esto nos dará su punto crítico por medidas internas. Vamos a hablar de los conceptos matemáticos utilizados y aplicados de derivadas. En este informe se aplicará conceptos de cálculo diferencial usando funciones polinómicas de segundo grado para analizar la eficiencia volumétrica de una bomba hidráulica en función al caudal. A través de la derivada se identificará el punto de mayor eficiencia y las zonas donde se disminuye, permitiendo entender mejor el comportamiento de la bomba y sus pérdidas interiores. Resumen de la información del análisis del comportamiento de la bomba mediante funciones polinómicas. La siguiente tabla de valores nos permite determinar el comportamiento de una bomba hidráulica en función del caudal entregado, la cual se llamará eficiencia volumétrica, gracias a la derivada aplicada a la función potencia. Es posible identificar con claridad el punto máximo rendimiento del sistema, justo antes de que la eficiencia comience a descender. En este punto la derivada se anula, quedan cero, lo cual identifica un máximo local en la curva de potencia. Este análisis es clave para definir punto óptimo de trabajo de la bomba, permitiendo maximizar la eficiencia energética. Evitar operar en zonas de pérdida o sobre fuerzas hidráulicas. Aquí tenemos algunos anexos. Bueno, aquí vamos a presentar la bitácora del proyecto. Empezamos el día 27 del 06/2025. Ahí empezamos con la definición del proyecto. Luego de eso, el 28 del 06 de 2025, empezamos con los temas de investigación, nociones matemáticas y problemas. Después, el 30 del 06 de 2025, empezamos con el objetivo: obtener el punto máximo de eficiencia entregado por una bomba hidráulica. Luego, empezamos con el tema inicial involucrado, que también estamos todo el grupo. De ahí empezamos con lograr, el 01, el 07 de 2025 empezamos con el tema inicial. Estamos todo el grupo y nosotros lo que queríamos aquí era lograr pasar la idea a la aplicación real. Luego de eso, el 03 del 07 de 2025 empezamos con el cronograma del proyecto, que ahí empezamos como a definirlo, qué era lo que íbamos a hacer cada uno de nosotros. Luego de eso, el 04 del 07 de 2025 empezamos con las herramientas tecnológicas a utilizar. Nosotros dijimos de todos que íbamos a utilizar GeoGebra, que es lo que hemos ocupado durante todo el semestre en cálculo diferencial, y con eso nos ayudó a llegar a nuestra problemática. Luego, el 06 y el 07 del 2005 fuimos a una visita técnica a Bosch en bancos de prueba. O sea, nos enseñaron el funcionamiento de una bomba hidráulica, colocaban las bombas hidráulicas en un banco de prueba y ahí nos daban unos gráficos. Y esos gráficos nos ayudaron a tener la idea mucho más clara de lo que queríamos lograr nosotros usando GeoGebra. De 2025 fue el análisis de las funciones GeoGebra. Desarrollo y revisión de ideas. En primer lugar, se debe identificar cómo modelar la curva de la potencia del eje entregado por el caudal en litros por minuto. Para eso utilizamos una función polinómica de segundo grado, donde usaremos f de x como potencia en kilowatts y x como el caudal hidráulico en litros por minuto. Bueno, aquí tenemos una de las funciones que estamos utilizando, donde menos 0,04 representa las pérdidas por fugas internas de la bomba hidráulica. Y esas fugas internas pueden darse porque los pistones necesitan su película de aceite para poder funcionar bien y no estar en constante roce y generar desgaste. Bueno, el 2.4 es la velocidad con la
que aumenta la potencia a medida que aumenta el caudal. Bueno, aquí a medida que entra más aceite, la potencia va generándose más. Esto en la práctica real sería por cada litro extra que saco de la bomba, ganó 2.4 kilowatts de potencia en el eje. La curva de nosotros va subiendo hasta llegar a un punto donde llega a su límite y después de su límite empieza a bajar, empieza a tener pérdidas de potencia. El 60 es la potencia inicial consumida con la bomba. Eso es lo que la bomba está entregando normalmente, como el 60% que entrega. Esto es en ralentí cuando la bomba no está siendo acelerada o está en trabajo pesado. La primera diagrama nos mostrará cómo cambia la potencia cuando varía el caudal y nos hará descubrir si estamos ganando o perdiendo potencia al cambiar de flujo. Esta presentación es la idea o prototipo de lo que vendría siendo la curvatura de la eficiencia de la bomba graficada en GeoGebra. Tenemos una tabla donde nos indica lo que vendría siendo el caudal en litros por minuto, la eficiencia de los kilowatts y la derivada de F en X. Nuestros puntos amarillos, nuestras correas amarillos van a identificar el progreso de nuestra bomba que va a pasar por el punto H, por el punto C, en 10 y 80 kilowatts. Después va a seguir aumentando en caudal de 20 por 92 en el punto D. Luego en el punto B alcanzamos nuestro punto verde o eficiencia al 100% o casi al 100%, ya que vendría siendo un 96%. Y luego comienza a disminuir en el punto B y en el punto F. Ya serían, estas situaciones serían en rojo, ya que estaríamos a través de nuestra potencia, que es la que sube, perdiendo eficiencia a causa de nuestras pérdidas internas que existen dentro de la bomba. ¿Qué sucede en su interior? Para entender un poco el contexto. A medida que esta va girando, en su interior se van generando cavitaciones y se va expandiendo los diámetros de los pistones y de las camisas. Esto genera pérdidas internas o fugas internas, provocando que a través de más velocidad, más temperatura, se genere una caída de eficiencia por la cantidad de presión interna que genera el funcionamiento de esta bomba. A continuación, vamos a ver el resultado y la conclusión de la gráfica, explicar detalladamente qué significa cada punto en sus colores y entender un poco cómo vendría siendo el funcionamiento de la bomba gracias a la derivada y a las funciones aplicadas matemáticamente a este diseño. La potencia real la vamos a ver siempre constante hacia arriba con la línea naranja. La eficiencia real vendría siendo la verde, que llega a un punto máximo y luego disminuye, y las pérdidas internas van a ser las rojas, que a medida que comienza su aumento desde el 30 litros por minuto, que es el punto A, sería su punto máximo de eficiencia. Desde ese punto empieza a aumentar esta curva de forma positiva, que significaría que está generando más pérdidas a medida que la potencia aumenta. El punto A es el punto donde la derivada muestra nuestra máxima eficiencia. La derivada vendría siendo la línea azul que está por la parte inferior. El punto B es la potencia máxima en función a nuestro caudal. Y el punto C es el punto máximo de pérdida que genera la bomba a cierta RPM o cierta potencia. En esta representación de gráfico vamos a detallar lo que acabamos de ver. Si seguimos aumentando el caudal más allá de los 30 litros por minuto, como explica en el primer punto de la letra A, la derivada se hace negativa en la línea azul. Si la eficiencia real, que vendría siendo nuestra línea verde, comienza a disminuir, esto puede indicar que estamos entrando a una zona donde la bomba se está exigiendo sobre lo que debería uno trabajar este equipo y empieza a generar un bajo rendimiento y una alza de temperatura interna, dándonos desgastes prematuros y mantenciones periódicas. Si observamos bien, cuando la eficiencia real comienza a disminuir, logra un punto mínimo donde se cruza con la gráfica de pérdidas internas, que vendría siendo en este caso el punto C, y este vendría siendo el punto mínimo de eficiencia. La potencia real se muestra como una función ascendente. A medida que esta aumenta, la entrega de caudal en litro también lo hace. Aquí podemos apreciar algunas fotos e imágenes donde nosotros estuvimos involucrados en la visita técnica ya mencionada anteriormente. Tenemos unos puntos donde están los bancos de prueba, imágenes donde nos encontramos con las personas encargadas de hacer nuestra visita técnica, especialistas en este material. Al final de la foto al costado derecho es la persona especialista que ya lleva más de 50 años trabajando en estos equipos y tiene su computador con su software que va indicando nuestras curvaturas, nuestros porcentajes de eficiencia,
van midiendo la potencia en función de su caudal, y de esta forma ellos pueden trabajar y ajustar las bombas para poder dejarla con su mejor punto de trabajo. Vamos a dejar los links involucrados en el proceso. Son las nociones de la derivada, las nociones de las funciones polinómicas en segundo grado aplicadas, los principios fundamentales en función de una bomba hidráulica, los videos explicativos de funcionamiento hidráulica y los análisis de rendimiento de la bomba hidráulica. A continuación, profesora, aquí le vamos a presentar lo que como grupo definimos lo que sería nuestra conclusión. La conclusión en sí se basa de poder encontrar o haber encontrado nosotros a través de las derivadas y las fórmulas aplicadas el punto máximo de eficiencia de nuestra bomba en función de su caudal entregado, con la finalidad de poder no sobrepasar esta eficiencia, sino que mantenernos dentro de este rango, permitiendo así una mayor vida útil de la herramienta y un mejor funcionamiento. Para finalizar, nos despedimos y queremos darle las gracias a la profesora, a nuestros compañeros, ya que así nos enseñaron a sobre la fórmula aplicada, cómo aplicar la derivada, cómo para sacar su punto máximo de eficiencia de alguna maquinaria así, o de algún motor o cosas así. Adiós.